Juan 8 verso 3 dice: Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús en esta nueva etapa de la gracia, enfrenta a los fariseos conociendo lo que había en sus corazones. La ley condenaba el adulterio con la muerte hasta en los tiempos de Jesús. Si bien es cierto estamos bajo la gracia, pero, en cuanto al tema del divorcio ya no se castiga con muerte, pero tampoco puede haber divorcio ni recasamiento del divorciado como postulan algunos pastores hoy por hoy. Analicemos lo que Jesús dijo en los capítulos de Mateo 5 y 19. ¿Qué es fornicación según lo que habla Mateo 5 verso 32 y Mateo 19 verso 9? Si no es adulterio, ¿qué es? Bueno, si ya hemos descartado que 1. No es adulterio. 2. Que tampoco es inmoralidad, porque la inmoralidad también es perdonable y debe ser perdonada y no es motivo de divorcio en el Nuevo Testamento. 3. Y tampoco significa sexualidad entre solteros, porque el versículo de Mateo está hablando de casados y es más que evidente que los casados no cometen nunca esta área de la palabra fornicación, precisamente por cuanto son casados. 4. Y tampoco el contexto está hablando de idolatría espiritual. 5. Por lo tanto, descartando uno tras otro los diferentes significados de la palabra fornicación, solo nos queda un significado y puede ser uniones inválidas como incesto, bigamia. Había en determinadas culturas y épocas, y aún lo hay, la costumbre de casarse incestuosamente entre hermanos, padre e hija, hijo y madre, con la cuñada, etc. Y más combinaciones consanguíneas y de afinidad parental. Pero todo estaba prohibido y tipificado en la ley, en Levítico 18 versos del 6 al 18, como incestuoso, ilegítimo e inválido, es decir, fornicación. Todas estas combinaciones constituyen uniones o matrimonios aceptados por los hombres, pero no aceptados por Dios porque son uniones inválidas ante Él por consanguinidad o afinidad parental, es decir, son fornicación. Por lo tanto, Jesús está hablando en la excepción en estos pasajes, solo de matrimonios o uniones inválidas como única razón válida de divorcio. Entonces, con esta correcta definición de la palabra fornicación, ahora sí, encajan las piezas en esos versículos de Mateo. Encaja la palabra fornicación, uniones inválidas, y encaja la palabra adulterio, y todo el verso de Mateo 5 verso 32 y Mateo 19 verso 9 tiene armonía. Para los que apelan a que Mateo se escribió en arameo, y apelan a los manuscritos en arameo, el argumento tampoco les vale, porque el término arameo para fornicación es zenut, que quiere decir unión ilegal, igual a incesto. Cuando le preguntaban a Jesús si era lícito repudiar a su mujer por cualquier cosa, los fariseos le hacen la pregunta aludiendo a lo que hacía Moisés en la ley. La palabra griega para repudio en el verso 3 de Mateo 19 es apolúo, que significa retirar, soltar, enviar, dejar libre, despedir. Claramente nos podemos dar cuenta que esta palabra aplica para los que están en la primera etapa del casamiento hebreo, el kidusín, que es desposorio o compromiso. La segunda etapa del casamiento se le denominaba nisuini. Es aquí cuando el marido conocía a su mujer, dicho de otra manera, era cuando tenían relaciones sexuales. Pero en ambas etapas separadas por un tiempo de un año, ya eran marido y mujer. Lo podemos ver en Mateo 1 verso 19 y 20. José, su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. En este pasaje, nos damos cuenta que José estaba en la primera etapa del casamiento, o sea el kidusín. Los fariseos le reconvienen a Jesús diciendo: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea, ellos querían hacer lo que hacían las otras naciones, llevando una vida pecaminosa.
Recordemos que Israel cuando sale de Egipto, venía con las costumbres de aquel lugar, podemos darnos cuenta de eso cuando Moisés va en busca de las tablas de la ley, y al volver se encuentra con el pueblo envuelto en inmoralidades sexuales e idolatría. Y esas costumbres las seguían practicando, y es por eso que de alguna manera Moisés regula el tema, permitiendo dar carta de divorcio como se alude en Deuteronomio 24. Pero Jesús dice en Mateos 19, Moisés permitió, pero yo os digo. Jesús nos vuelve a enseñar que el matrimonio es indisoluble, es un pacto, que lo que Dios unió no lo separe el hombre, y que el matrimonio dura hasta que una de las partes fallece. Lo que ahora nos deberíamos preguntar es: ¿por qué este pastor malinterpreta el tema de Mateos 19 verso 9? ¿Con qué intención lo hace? ¿Será para justificar el divorcio y nuevo casamiento de su sobrina? ¿Será para justificar a los pastores que han puesto en el ministerio, y que tienen 2 matrimonios a cuesta? ¿Será para justificar a pastores y pastoras que están separados, y aún así los tienen al frente de una congregación? Bueno, más que claro que en esta corporación, las cosas se están haciendo de una manera dudosa, y a la luz de la palabra queda en evidencia el poco temor por lo sagrado. Por la palabra que Dios nos dejó para encaminarnos de buena manera en este mundo lleno de pecado e inmoralidad. Si este pseudo pastor llega a escuchar y ver este vídeo, que pueda replantearse y reconocer que él no califica para estar al frente de una corporación, en la cual hay muchos hermanos sin conocimiento, que ponen toda su confianza en ellos, y creen todo lo que ellos dicen desde el púlpito. Conclusión. En los versículos de Mateo 5 verso 32, y 19 verso 19, nuestro Señor enseña 3 cosas. 1. Que los matrimonios en uniones inválidas, incesto, bigamia, son los únicos divorciables. 2. A su vez, que la parte inocente en un matrimonio normal, no puede volver a casarse porque adultera. 3. El movimiento divorcista y predicadores como el de este vídeo, que promueven el divorcio por adulterio, es pecaminoso y antibíblico, lleva a gente a pecar de divorcio, de adulterio y en consecuencia a la condenación. En el día de hoy vemos que los cristianos escogen cómo desean vivir. Luego diseñan su doctrina teológica a su conveniencia, para que esta doctrina se amolde a su estilo de vida pecaminoso. Hoy los pastores que alientan a la separación pagando abogados, y aduciendo que al no haber vínculo puede abandonar a su esposo, están pecando y están haciendo pecar a la iglesia. El pastor de este audio que les mostré al principio, le dijo a una hermana que dejara a su esposo, ya que no había ningún vínculo entre ellos, o sea hijos. En otro caso le ofreció un abogado a su sobrino, para divorciarlo de su esposa por una supuesta traición, siendo que el que traicionó primero fue su sobrino, pero eso no lo cuenta. Hay encargados de obra separados de su esposa, y los tienen como líderes de una iglesia, siendo que en esa condición no son referente ni ejemplo para nadie, y menos pueden enseñar de este tema. Hay pastores divorciados y recasados como líderes de iglesia, y tampoco calificarían para enseñar sobre el matrimonio, siendo que el de ellos fracasó. Mateo 24 verso 3 y 4 dice: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. Mis hermanos, no nos dejemos engañar por este tipo de líderes, que trazan muy mal la palabra de verdad, no han dejado que el Espíritu Santo dirija sus vidas y han querido plasmar su sabiduría terrenal, animal y diabólica. El matrimonio es algo sagrado y para salvación. Pablo mismo dice en el siguiente caso: Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Además Efesios 5 verso 25 dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5 verso 32 dice: Grande es este misterio. Misterio, que nunca podrá entender una persona con una mente perturbada y amante de sí mismo. Con toda esta evidencia bíblica, ¿cómo nos dejaremos engañar por este tipo de hombres? Bueno, mis hermanos, será hasta que Dios lo permita. Un abrazo de su hermano Jorge.